Muchas personas pagan un precio demasiado alto por su salario. Esta es una frase de Alex Rovira y representa muy bien el tema del que vamos a hablar hoy, y es el precio de tener que ganarte la vida. En el primer episodio de esta serie hablamos del ideal masculino, de las consecuencias de tener que ser autoexigente e hiperproductivo constantemente, y de cómo eso te bloquea y te impide vivir una vida plena. Y hoy vamos a analizar con más detalle cómo funciona ese bloqueo. Y para ello vamos a hablar del bucle de la autocrítica negativa, que es un término que utiliza esta autora en su libro, que básicamente nos explica por qué la autocrítica y la autoexigencia y ser tan duros con nosotros mismos es la peor estrategia para mejorar nuestro rendimiento. Esto funciona de la siguiente manera. Como hombres autoexigentes, necesitamos que nuestros objetivos sean muy ambiciosos. Y como hombres hiperproductivos, necesitamos conseguir tantos objetivos en tan poco tiempo como sea posible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas veces sobreestimamos nuestras capacidades para conseguir esos objetivos en tan poco tiempo. Porque supone más trabajo del que esperábamos, porque no tenemos tanta energía como creíamos, porque aparecen muchos imprevistos que se interponen entre nuestro plan y nuestro objetivo. Un montón de cosas que hacen que al final nuestro rendimiento no llegue ni a la mitad de lo que queríamos. ¿Y qué solemos hacer cuando nos pasa eso? Reconocemos que estamos cansados, que no podemos más, nos damos un tiempo, nos calmamos, nos recuperamos y volvemos a intentarlo. ¿O nos enfadamos con nosotros mismos por no haber sido capaces de estar a la altura? Lo más probable es que la mayoría de nosotros utilicemos la segunda estrategia, porque nuestra personalidad autoexigente e hiperproductiva tiene un lema central y es: esfuérzate más. No has conseguido tus objetivos porque no te has esforzado lo suficiente, porque deberías ser capaz de controlar tu rendimiento. Cuando hacemos eso, estamos negando nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad para conseguir lo que nos proponemos. Es un mecanismo de defensa, porque nuestra mente no quiere reconocer que nuestro cuerpo está cansado y en ese momento no es capaz de rendir como querríamos. Volviendo al bucle de la autocrítica negativa, cuando nos ponemos objetivos demasiado ambiciosos que no son realistas y no conseguimos estar a la altura de esos objetivos, nos criticamos para obligarnos a esforzarnos más, a exigirnos más, porque inconscientemente creemos que eso nos hará sacar fuerzas de donde no las hay. Y curiosamente, esa estrategia de esfuérzate más hace que te sientas peor, que tengas menos energía y que termines bloqueándote. Y cuando estás en ese bloqueo, ya no es que no rindas a la altura que querías, es que no rindes en absoluto. Y ese bucle de autocrítica negativa se sigue retroalimentando, repitiendo, esperando que en algún momento te esfuerces más, porque deberías esforzarte más, porque deberías rendir a ese nivel. Toda creencia que empiece por debería ya tendría que hacer saltar nuestras alarmas, porque estamos hablando de autoimposiciones que nos limitan, que nos desconectan de nuestras emociones y que nos impiden progresar hacia nuestros objetivos. ¿Y por qué nos vienen estos pensamientos de no te has esforzado lo suficiente, esfuérzate más? Porque probablemente son los mensajes que escuchábamos de pequeños. Y no porque nuestros padres quisieran jodernos la vida, sino porque querían ver hasta dónde éramos capaces de llegar. El problema es que querer llegar a ese nivel de autoexigencia, ignorando nuestro cansancio, nuestra desmotivación, nuestras necesidades internas, es lo que provoca ese bloqueo cuando somos mayores. Esta forma de diálogo interno, esa manera que tienes de hablarte a ti mismo, es lo que te hace ser muchas veces tu propio enemigo. Es una forma de autosabotaje. Y además suele llevar no solo a un bloqueo de la productividad, sino a trastorno de ansiedad, depresión, falta de autoestima y un montón de otros problemas a los que no queremos llegar. Tener este tipo de relación tan autocrítica con nosotros mismos es como vivir con un padre crítico constantemente, que si lloras se enfada contigo porque estás haciendo ruido, que si estás triste se molesta contigo porque eres débil y que te dice que si no rindes a tu máximo nivel estás siendo un mediocre. Y como eres un mediocre no mereces que los demás te quieran, porque volvemos a esa creencia central, sobre todo en el caso de los hombres, de que solo valemos por lo que conseguimos, no por lo que somos. Entonces, desde el momento en que dejamos de esforzarnos, de progresar y de conseguir, dejamos de valer. Este es el enemigo interno que llevamos dentro muchos de nosotros. Y que al principio parece que está para motivarnos a esforzarnos más, pero a largo plazo lo que hace es jodernos la vida, porque vivir con este monstruo dentro de tu cabeza hace que todo lo que consigas sea para evitar escucharlo, para evitar que nos haga daño, para evitar sentir esa culpabilidad o esa ansiedad que sentimos cuando dejamos de ser productivos. Y ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se vence a ese monstruo? Pues tenemos que crear a un héroe capaz de vencerlo, que no es otra cosa que convertirte en tu propio mejor amigo. Porque si lo piensas un momento, si le habláramos a los demás con esta voz interna tan autocrítica que nos juzga todo el tiempo, nos mandarían a la mierda. Nadie querría estar con nosotros. Y eso hace esta voz, hace que no queramos estar con nosotros mismos. Por eso el antídoto a este patrón interno es convertirnos en nuestro mejor amigo. Si tuvieras un amigo que se ha propuesto cumplir esas metas y que no las ha conseguido, ¿qué le dirías? ¿Cómo le hablarías? ¿Le dirías que son inútil? ¿Que se esfuerce más? ¿Que si no lo consigue no vale nada? ¿O le tratarías con amabilidad? ¿Te preocuparías por cómo se siente y lo que necesita para sentirse mejor? Porque al fin y al cabo lo que tú necesitas
necesitas es atender a esas necesidades para recuperar tu energía y seguir rindiendo. Al final, tu yo autocrítico lo que está haciendo es negar tu vulnerabilidad, es negar tus emociones internas, tus necesidades. Pero por mucho que las niegues, tus necesidades siguen ahí. Y hasta que no les prestes atención y les des el espacio que merecen, no podrás recuperar tu energía y tu motivación para seguir progresando. Entonces, cuanto antes te conviertas en ese mejor amigo y te preocupes por tus propias necesidades que te mantienen bloqueado, antes podrás seguir progresando. Y a veces muchos de nosotros, aunque te pueda parecer que estamos locos, hablamos en segunda persona. A veces decirte, oye, tranquilo Marc, no pasa nada, lo has hecho lo mejor que podías, vamos a descansar un rato y después volvemos a intentarlo. Eso es ser tu mejor amigo. Tratarte a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo. O mejor incluso, como tratarías a tu propio hijo, sabiendo que todo lo que le digas y de la manera en que se lo digas es para ayudarle a que se sienta mejor. Porque tú sabes que si te sientes mejor, rindes más. Entonces al final, curiosamente, el autocuidado nos permite conseguir más objetivos en menos tiempo. Es como si tú fueras un motor y nunca le echas aceite, porque no necesita aceite, porque debería esforzarse más. ¿Qué le pasa al motor? Que al final se gripa, se estropea, se bloquea, deja de funcionar. Romper ese bucle de autocrítica negativa significa estar pendiente de cuándo tenemos que echarle aceite, de cuándo tenemos que descansar, de cuándo tenemos que darnos un respiro, de cuándo tenemos que despejarnos, porque cuando volvamos al trabajo rendiremos más. Y eso no quiere decir que seamos débiles o que tengamos menos capacidad de la que pensábamos cuando planteamos esos objetivos. Eso significa que a veces nuestro motor tiene que subir por una pendiente, o que hay más viento del que esperábamos, o que llueve y resbala. Todo eso no hace que ese motor sea menos potente, simplemente hace que necesite un poquito más de mantenimiento y un poquito más de cuidado. Pues eso es lo que hacemos para desbloquear este patrón disfuncional y mejorar nuestro rendimiento. Y volviendo a la frase que decíamos al principio de el precio de tener que ganarse la vida, estamos hablando de que como muchas veces tenemos esa creencia de que no somos suficientes y de que si no producimos nada no valemos nada, de que si no he logrado nada no merezco ir a cenar con mis amigos porque no tengo nada que celebrar, esa creencia hace que nos sintamos como una máquina que tiene que producir. Somos un medio para un fin y por eso negamos nuestros deseos y nuestras necesidades reales, porque mientras no conseguimos nada no valemos nada. Entonces no merecemos cuidarnos, no merecemos valorarnos. Y la idea central de este episodio es que cuidar estas necesidades no solo te hará sentir mejor y podrás vivir una vida plena, sino que además es lo que necesitas para seguir progresando y mejorar tu rendimiento. Eso significa que aparte de esforzarte mucho en tu trabajo, de esforzarte mucho en el gimnasio, de esforzarte por leer y aprender cada vez más, es igual de vital para tu desarrollo personal que quedes con tus amigos, que te lo pases bien, que hagas deportes que te gusten, que escuches música, que vayas de excursión o lo que sea que a ti te recargue las pilas, porque ese balance es lo que te permitirá rendir más y estar más cerca de tus objetivos. Así que conviértete en tu mejor amigo y háblate como le hablarías a tu mejor amigo. Date cuenta de cuando estás bloqueado e identifica lo que necesitas para recuperar energía y seguir funcionando. Hemos hablado mucho del rendimiento y autocuidado, pero es que son interdependientes. Sin autocuidado no hay rendimiento. Por eso no tienes que sacrificar tu vida para conseguir tus logros. No tienes que esforzarte más, tienes que esforzarte mejor.